Ah, ok, ya va a empezar. No, ahí está. Ok, muy bien. Una disculpa, estaba ya avanzando y no había empezado a grabar, pues no me había percatado. Una disculpa. Ok, entonces tenemos dos resistencias en serie, dos resistencias en serie, luego un paralelo y luego una resistencia, bueno, tres resistencias en serie. Vamos a hacer la suma de estas dos que están aquí y estas dos que están acá, para que nuestro circuito quede de esta forma. El niño. ¿Ese de cuánto está? Ese están en 90 cada una de estas y este están en 130. 3.33 quedaría aquí así. Por el momento no estoy manejando más que esto de diseño. Entonces tenemos la resistencia de 33 y voy a sumar 39.33 más 23.33. 39.33 más 23.33 nos da 62.66. 62.66. Y aquí arriba estas dos, que sería 26.25 más 5, quedaría como 31.25. Gracias. Y aquí abajo nos queda el de 30. 33. Ok, aquí tenemos, estas dos están en paralelo, las hacemos en paralelo y vamos a multiplicar 31.25 por 62.66 entre, perdón, aquí es 31.25, entre la suma de estas dos, 31.25 más 62.66. La multiplicación nos daría 31.25 por 62.66, 1958.125. 1958.25 entre 125, perdón, punto 125. Entre la suma de estos dos, serían 31.25 más 62.66, 93.91. 93.91. Su división sería 1958.125 entre 93.91. Sería 20.85. Aquí nos daría igual a 20.85. Y ahora, ya teniendo ese resultado, lo sustituimos aquí, borramos acá porque es el paralelo y solamente colocamos una resistencia. Ese es el valor de 20.85. Ahora solo nos queda una serie, lo único que hay que hacer aquí es sumar. Y vamos a sumar, quedaría 20.85 más 3.33 más 30, nos da igual a 54.181. Y el circuito equivalente lo voy a dibujar acá arriba. Nos da un resultado de 54.181. Si llegaron al resultado, pues felicidades, ahora sí que ya aprendieron a resolverlo, y si no, no pasa nada, hay que volverlo a intentar. Esto es cuestión de seguirlo haciendo hasta que quede, ¿no? Por lo regular siempre hay fallos cuando trata uno de encontrar las deltas o las estrellas, porque uno cree que solo por ver una delta desde el principio se resuelve por delta, y no es así. Si se dieron cuenta, al principio era una serie, luego hubo un paralelo, y de ahí ya no hubo forma de resolverlo porque ya no existían series y paralelos, solamente existían deltas y estrellas. Ok, y hablando de eso, dentro de los sistemas mecánicos o electromecánicos existen varios tipos de motores, varios tipos de sistemas, y dentro de nuestros automóviles vamos a encontrar algo llamado alternador. Entonces es un sistema electromecánico
el cual nos permite crear o generar corriente eléctrica. Voy a borrar aquí. Y el cual está compuesto de diferentes partes. Dentro de él, las partes más básicas o prácticamente lo que más se ocupa es el estator, el rotor y lo que es un puente rectificador, un regulador de tensión y bueno, y si no mal recuerdo, también internamente debe de tener un ventilador, que últimamente lo ocupan los alternadores, usan ventiladores para evitar el calentamiento por el roce o rozamiento o rodamiento del mismo. Tienen un ventilador externo, tienen una malla protectora para el ventilador. Se supone que lo deberían de traer, algunos automóviles ya no lo traen porque se lo quitan para hacer la reparación del alternador, o simplemente se pierde, ¿no? Porque pues algunas piezas la llegan a quitar y pues ya no cuenta con ella. Esa protección que lleva o esa rejilla sirve tanto como disipador de calor como para protección para meter las manos, ¿no? Y no darse un rebanón para ahí, ¿no? Bien, entre el rotor y el estator, bueno, existen diferentes tipos de alternadores. Hay alternadores de imán permanente, que son imanes los cuales siempre van a estar fijos y son imanes que, pues, por ende, siempre van a estar generando una cantidad de campo magnético. Y también existen los generadores o, bueno, alternadores que cuentan con dos embobinados, tanto el embobinado e inductor como el embobinado e inducido. El embobinado de inductor sería el de rotor o inductor, y también tenemos el de inducido, que sería el estator. Bien, ¿a qué se refiere con inductor e inducido? Bien, es que este tipo de alternadores, los que podemos ver en el automóvil, no cuentan con un imán permanente, cuentan con un electroimán. Este electroimán, en el cual se sitúa el rotor, se induce una energía eléctrica, la cual va a generar un campo magnético. Dicho campo magnético, junto con el estator también, al momento de inyectarle, por eso llevan sus nombres de inductor e inducido, llevan sus nombres porque se les induce a ambos cables una cantidad de corriente directa, ¿no? O corriente alterna, dependiendo del tipo de alternador. Se inyecta una cantidad de corriente y va a generar un campo magnético, el cual va a hacer que que es el rotor, empiece a girar. Y nuestro estator, que por lo regular es en forma de círculo, y es estático, de hecho es algo estático, y van a encontrar dentro de él varios cables, van a ver varios cablecitos. Va a generar un campo magnético y también, el cual va a rechazar o repeler nuestro bobina. Pero esto es en el caso de que yo quisiera ocupar este tipo de alternador como motor, porque también lo puedo hacer. Si yo le inyecto una corriente, empieza a girar. Pero ¿qué pasa cuando mi alternador gira por un efecto mecánico? Recuerden que cuando se hace la chispa o se genera la chispa por medio del arranque, lo demanda de la batería y la batería inyecta una cantidad de voltaje a nuestro alternador, el cual empieza a generar cierto campo magnético, y una vez que genera ese campo magnético, nuestro motor, por medio de una banda, empieza a girar el rotor, y ese giro que genera el rotor empieza a generar electricidad por medio de ese campo magnético. ¿Sí? La ruptura del campo magnético genera electricidad. Y esto fue gracias a los motores, porque primero se inventó el motorcito, el cual hace que gire el motor si se inyecta una cantidad de corriente.
pero también los científicos en su tiempo dijeron, bueno, y si en vez de inyectarle corriente que genera un movimiento mecánico, le movemos mecánicamente, debe de generar electricidad, o sea, lo inverso. Y realmente pasó, porque eso fue lo que pasó. Una vez que empezaron a girarlo mecánicamente, empezó a generar electricidad. Bien, entonces, esas bobinas que vemos ahí, son una gran cantidad de hilos enrollados en espira. Y como un circuito eléctrico, vemos a nuestras baterías. Vamos a dibujar la batería. Vemos la resistencia, como la vimos ahorita. Pues también existen otros elementos. Voy a dibujarlo, pero eso no lo vamos a explicar porque eso no tiene nada que ver con nuestra batería. Pero existe un elemento llamado capacitor, el cual recibe cargas. Este es un capacitor, este es una batería. Vamos a ponerle aquí por sobrenombre, vamos a ponerle la resistencia. Y aquí nada más vamos a explicar prácticamente lo básico. Recibe una carga, la carga es en coulombs, y esta carga se hace que se llene el capacitor. El capacitor en algún punto va a descargarse para poder regresar una corriente eléctrica. Estos se ocupan mucho con paneles solares. Se ocupan tanto el embobinado como el capacitor para paneles solares en los cuales yo quiera demandar una cantidad de corriente y no caiga la tensión de golpe. ¿Dónde se ve reflejado este tipo de circuitos? En paneles solares, en la estación espacial, que de hecho lo acabamos de ver ayer y antier, que pasó arriba de nosotros, pasó por Tapachula, de hecho, pasó por Chiapas, se lograba alcanzar a ver. Y esa estación espacial, cuando pasa por atrás de la Tierra, donde está oscuro, deja de recibir energía nuestros paneles solares y hay una caída de tensión de golpe. Entonces estos amortiguan esos golpes, ¿sale? Esos golpes de tensión se amortiguan. En el automóvil de combustión interna no se ocupan, al menos en la carga y descarga de corriente cuando se usa el alternador, pero sí se ocupan dentro de los circuitos de la computadora, algún tipo de sensor, etcétera. Sí se llegan a ocupar, pero para otras cosas. No se ocupa directamente para el almacenamiento de energía, pero sí se llegan a ocupar como banco de baterías, entre comillas, como banco de baterías, cuando se ocupan dentro de los sistemas eléctricos de un automóvil eléctrico o una moto eléctrica, porque sus cargas y descargas nos permiten almacenar la corriente en nuestras baterías sin llegar a dañarlas. Esto nos permite evitar el daño, dado que las baterías, al ser demasiado requeridas, porque se están ocupando todo el tiempo, hay una fluctuación muy grande de corriente y pues esta nos apoya bastante. Pero en este caso no lo vamos a ver. Vamos a borrar solamente era un ejemplo. Y podemos observar el alternador. En el alternador existe algo más que se llama bobina. Las bobinas o inductancias la vamos a marcar como la letra L de inductor. No la marcamos con la letra I porque pues, por ley sería un inductor, porque la letra I se ocupa para la corriente eléctrica. Vamos a poner nada para la corriente. Para la corriente. Entonces no lleva la letra I, pero sí lleva la letra L. Y la letra L es de la persona que descifró, ¿no? Cómo funciona este tipo de bobinas. Y realmente no me acuerdo ahorita el nombre de la persona, pero pues es por el nombre de esta persona, este científico que logró entender cómo funcionaba. Y es el diseño de una espira. Si esta espira la vemos dentro de un círculo, podemos decir que es un foco. Porque al final de cuentas el foco cuenta con una bobina o un filamento en forma de espira. Se calienta, etcétera, ¿no? Hace un brillo por el calor que genera y emana. Bien, los circuitos de alternador internamente, aquí tenemos vamos a dibujarlo así, nuestro estator, que aquí va a llevar una bobina, otra bobina y otra bobina. ¿Sale? Así viéndolo empíricamente, porque de manera física vamos a ver mucho cable,
mucho cable que está rodeando casi todo el estator, pero prácticamente son tres bobinas. Y estas bobinas se tienen que conectar de alguna forma. Y aquí regresa lo que estábamos viendo anteriormente. Las únicas dos formas que se pueden conectar estas bobinas son en delta o en estrella. Y por lo regular, las bobinas del automóvil están conectadas en estrella, no en delta. Entonces, estas nos permiten absorber una cantidad de corriente y mandarla a nuestro sistema de batería. Por desgracia, la corriente que se genera en estos alternadores es corriente alterna. Y la corriente alterna no se lleva de la mano con las baterías, porque toda batería está alimentada por corriente directa. No existen baterías de corriente alterna. Existen alternadores y existen circuitos que te pueden llegar a convertir, hacer un cicloconvertidor y etcétera, pero no existen baterías que almacenen corriente alterna. Toda batería tiene que pasar por un módulo o un circuito el cual te permita almacenar esa corriente o convertirla a corriente directa. Permítanme un segundo, me enviaron unos mensajes aquí de la escuela, quisiera escucharlos, así que voy a tantito pausar, pero no se vayan, vamos a continuar. Ok, gracias por esperar. Era algo relacionado con las actividades. Es cierto, algo que comentaron ahorita muy claro es que no se ha ocupado la plataforma y es porque hemos tenido inconvenientes muy al principio. Les pido una disculpa, de hecho, hemos tenido el inconveniente de que ya se había hecho o ya se había subido algo de información y de repente no sé qué sucedió en el servidor y se perdió esa información. Entonces, a partir del día lunes vamos a empezar ya a ocupar la plataforma a distancia. Ya ustedes deben de tener lo que es su acceso para poder entrar a dicha plataforma. Y bueno, ahí empezaremos a subir algunas actividades relacionadas a lo que es las actividades que vemos en clase. Vamos a subir información tanto teórica como algunas actividades extra y por lo regular, no sé aún, pero yo en mi caso seguiré pidiendo mis evidencias por medio del link de Drive. Vamos a seguir ocupando Drive para evitar la pérdida de dichas evidencias en la plataforma. Si podemos subir a la plataforma y subir la Drive, adelante, lo haremos, porque tenemos que tener un respaldo siempre, ¿no? Por cualquier cosa, nuestro respaldo sería Drive y la plataforma sería ya lo que vamos a ocupar. Bien, ya continuando con la clase, entonces tenemos que las energías que genera, bueno, la corriente que genera es corriente alterna. Entonces, la batería no puede recibir esa corriente alterna porque se llega a dañar. Ninguna batería llega a recibir corriente alterna porque se llega a dañar. Siempre debe pasar por un circuito o una interfaz, la cual nos permita guardar esa corriente. Bien, vamos a borrar esto nada más es para empezar a entenderlo. Y ahora imagínense, vamos a dibujarlo.
Y voy a dibujar aquí una bobinita, vamos a ponerlo a tierra. Aquí vamos a ponerle voltaje, vamos a ponerle más. Y esta bobina va a generar un campo magnético. Y van a haber 3 bobinas, las cuales van a estar interactuando con un circuito. ¿Vale? Ok, cierta bobina va a empezar a rotar, que sería esta que tenemos aquí, va a empezar a girar, y va a empezar a generar corriente eléctrica con nuestro embobinado. Este sería nuestro circuito, digamos, esquemático de cómo se vería la bobina, tanto del rotor como del estator. Entonces vamos a empezar a girar y va a empezar a generar un campo magnético. Recordar que siempre tiene que estar energizada al menos de una cantidad de corriente, porque pues tiene que generar un campo magnético, el cual va a ser roto el campo magnético por estas espiras, y estas espiras van a generar electricidad. Bien, la corriente eléctrica va a salir de ellas de tal forma que lleguen a su destino. ¿Cuál va a ser su destino? Bien, la batería, pero esta corriente que sale no es corriente normal, no es una corriente directa, es una corriente alterna. Por lo tanto, la señal de corriente alterna, a diferencia de la de corriente directa, es que su señal es senoidal, y lo vamos a ver así. Y esta señal tanto tiene partes positivas como partes negativas, y la diferencia entonces con la corriente directa es que la corriente directa no tiene partes negativas, solamente tiene partes positivas. Por eso es una corriente constante, continua o directa, ¿no? Es una corriente que siempre va a permanecer en el lado positivo o en el lado negativo. También existe corriente directa negativa, pero a esta se le considera un tipo de corriente específica. Es una inversión de corriente. O sea, le puede existir menos 5 volts y también puede existir más 5 volts. Pero esa inversión de corriente sería invertir polaridades. Y al final de cuentas, si yo regreso a la polaridad a cómo es, al final vamos a obtener los 5 voltios o positivos, ¿no? Los 5 voltios positivos. Bien, entonces lo único que nosotros tenemos que encontrar aquí es corriente directa, no corriente alterna. Así que tenemos que eliminar esta parte de aquí. Recordar que una señal siempre va a hacer esto. Va a terminar su ciclo y va a seguir su ciclo. Vamos a hacer otra vez y va a continuar su ciclo. De esto hasta el infinito. Cuantas veces dé vueltas nuestro sistema, va a seguir generando corriente. Por lo tanto, la señal se va a mantener oscilante. Siempre va a oscilar, siempre va a oscilar. Y solamente es la representación cuando marco solo una, porque pues nada más estamos representando, pero realmente esta se va a mover a una cantidad de frecuencia, una cantidad de veces, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, esta parte negativa la vamos a borrar, la tenemos que eliminar de alguna forma. Aquí en el pizarrón es fácil porque ocupo el borrador, pero de manera física no la puedo borrar. Y yo para borrarla necesito incluir otro sistema. Vamos a mostrarla más con piquitos aquí. Esta parte debe desaparecer, la parte de abajo. Solamente nos tenemos que quedar con la parte positiva. Bien. Cuando este rodamiento empieza, o esta parte rotativa empieza a girar, empieza generando un campo, bueno, empieza generando una cantidad de electricidad en la primera bobina, que sería este diseño. Pero conforme va girando, va a alcanzar a la siguiente bobina. Y hay un retraso de tiempo. Este retardo de tiempo que se genera entre la primera bobina y la segunda bobina, se genera un desfasamiento. ¿A qué se le llama desfasamiento? A un movimiento angular, o un retraso de tiempo. Vamos a manejarlo como retraso de tiempo porque si manejamos movimientos angulares vamos a empezar a hablar de trigonometría y otras cosas. Vamos a hablarlo por retraso de tiempo. Se va a generar un retraso de tiempo entre la primera señal y la segunda señal. ¿Por qué? Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujar primero dos señales. La primera señal empieza así.
¿Sale? Y aquí para abajo me voy a tirar por acá, voy a dibujar otra segunda. Entonces quiere decir que la primera señal empieza así y termina acá. ¿Sale? Y es esta, de esta bobina, esta es la primera señal. Ahora, la segunda señal, en lo que está girando y llega la segunda bobina, que sería esta que está aquí, hay una distancia de tiempo. Este es voltaje y este es tiempo. Hay un tiempo de retraso en lo que empieza, en lo que termina esta señal y en lo que empieza esta señal. ¿Sale? Hay un retraso de tiempo entre este y este. ¿De cuánto tiempo? Bueno, no se sabe, dependerá de la cantidad de vueltas en giro que dé, va a ser la cantidad de tiempo que sea retardo de tiempo. Pero siempre va a ser el mismo. En comparativa con el anterior, siempre va a ser el mismo. Si yo lo miro por magnitudes, yo te diré, bueno, hay un desfasamiento de una cantidad de grados. ¿De cuántos grados? Bueno, aquí en este caso va a ser un desfasamiento de 60 grados. Y va a estar desfasado de esta forma. Va a empezar a oscilar a partir de aquí. Y van a decir, bueno, entonces quiere decir que entre la primera bobina y la segunda bobina hay un retraso de tiempo. Este tiempo que está aquí es un tiempo que perdió entre la primera y la segunda bobina. ¿Sale? Y es una subida y una bajada de tensión. Y ahora hay una tercera bobina. Quiere decir que también existe otra señal más de corriente alterna. ¿Sale? Hay una señal extra de corriente alterna, y la cual vamos a dibujar aquí los puntitos. ¿Sale? Y quiere decir que existe una señal extra, y sería esto que está aquí. Y esta va a estar desfasada otra cantidad de tiempo. ¿Cuánto? ¿La misma cantidad de tiempo del anterior? No, la suma de dos cantidades de tiempo del anterior. ¿Por qué? Porque de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera. Quiere decir que hay dos veces este retraso de tiempo. Por lo tanto, vamos a decir que si este retardo de tiempo quedó a la mitad, el siguiente retardo de tiempo sería la suma de estos dos retardos, que empezaría desde aquí. Y mi señal es diferente entre la primera, entre la segunda y entre la tercera. Ok, este chavo. Ok, empieza con esta, la siguiente y la tercera. Entonces tenemos la bobina primera, vamos a ponerle L1, L2 y L3. ¿Y cuál es, qué es lo que vamos a obtener a la salida? Algo muy genial. Vamos a borrar aquí, porque esto prácticamente no se necesita tener tanto conocimiento de electricidad o de electrónica para entender que si yo sumo estas tres cargas a una sola salida, vamos a obtener una salida diferida, una salida distinta. ¿Cómo se vería eso? Bueno, si yo vengo y conecto las tres en un solo hilo, lo que va a pasar es que va a entrar una señal así, que sería la primera señal, L1, esto sería L1. Voy a subir un poquito más para arriba de la cámara, disculpen que no se logra ver ahí. Ok, tenemos entonces L1, dibujaríamos a L2, sería la segunda señal, empezaría del medio, sería L2. Híjole, siempre lo dibujo un poquito más chaparrito que los otros, pero bueno. Sería L2. Y tendríamos a L3. Este no sirve. Este es el bueno. Tendríamos a L3 y L3 empieza de donde terminó la primera. Sería algo así. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso en qué me beneficia mi batería? ¿O en qué beneficia que existan tres señales? Hoy no le puse L3. En que prácticamente yo estoy eliminando capacitores y estoy eliminando
algún otro sistema, ¿no? Que me permita generar una señal casi lineal, porque esta es una señal casi lineal, no es lineal. Si hubiera un desfasamiento de 30 grados, si fuera esto en vez de trifásico, fuera hexafásico, o sea, de seis bobinas, sería aún más lineal, tendríamos una señal más constante. Pero la batería del automóvil resiste este tipo de pulsos. De hecho, es beneficioso para la batería este tipo de pulsos. Y hagan de cuenta que lo que necesitamos ahora es borrarlo de abajo. Y algo muy importante de estas señales, algo importantísimo de estas señales, voy a agarrar un color verde, es que cuando una intenta descargarse, porque esta es una subida de energía, como una montaña rusa, sube, llega al pico máximo y empieza a bajar. Bueno, cuando llega a este cruce, justo a este cruce que está aquí, déjenme ver si lo puedo acercar un poco más. Justamente cuando llega a este punto que está aquí, a este crucecito que está acá, a esta cruz, a este punto, justo a este punto que está aquí, ahí, en vez de caer la señal, en ese punto, lo que hace es, la siguiente señal entra en acción, entra en la señal 2, que sería el L2, y se cruza con L1, y en vez de caer la corriente, lo que va a pasar es que cuando llega a ese pico o a ese punto máximo, ya no cae. Y ahora hace esto que fueran unas pompas, ¿no? Unas nalgas aquí, hace esta figurita. Pero llega aquí, y en vez de bajar, en vez de caer, se mantiene y sigue subiendo otra vez, vuelve a subir. Y ahora empieza a caer. Pero justo cuando va a caer, entra L3. Entonces entra L3 y choca aquí. Otra vez en el mismo punto. Y en vez de caer L2, ya no cae porque ya le alcanzó L3 y vuelve a subir. Y adivinen qué, cuando va cayendo L3, obviamente va a existir otra subida de tensión, la cual va a ser de L1, de L2, de L3, de L1, L2, L3, L1, L2, L3. Y esto va a permitir que la señal nunca caiga. O sea, nuestra corriente nunca va a caer y se va a empezar a convertir en una señal lineal. Obviamente, no una señal lineal perfecta, porque si se percatan aquí, hay estos piquitos, ¿no? Existen estos piquitos. Pero nos permite tener cierta cantidad de corriente, digámoslo así, de manera semilineal. ¿Y esto cómo lo logramos? Con las tres fases, fases de las bobinas. Bueno, pero para lograr esto, porque no hemos logrado esto nada más es como verlo ya cuando termina el proceso. ¿Cómo lograr esto? Bueno, para empezar tenemos que eliminar lo de abajo, porque lo de abajo no lo hemos eliminado, todavía existe. Si yo nada más vengo y me conecto a mis líneas así, yo voy a seguir viendo las señales tal cual las veo acá, y también voy a seguir viendo las señales tal cual las miraba al principio. Para eliminarlas, hay que meter un puente. Este puente es un puente de diodos, y voy a explicar cómo funciona el diodo. Vamos a borrar las señales, va a quedar solo el circuito. Bien, primero que nada el diodo. Un diodo, voy a dibujarlo aquí. Un diodo es un elemento de silicio. Los diodos son elementos semiconductores. Un semiconductor es aquel que conduce después de haber consumido una cantidad de corriente. No conduce a la primera, pero tampoco quiere decir que no va a conducir nunca. Si se acuerdan de la resistividad que vimos con la ley de Pauliet, nos decía que dependiendo del material va a dejar conducir o no va a dejar conducir, o va a dejar conducir pero a una corriente excesiva. Por ejemplo, la plata nos dejaba conducir fácil, el cobre nos dejaba conducir igualmente muy fácil. Son materiales de mucha conductividad.
Si hablamos de mayor conductividad, estaríamos hablando del grafeno. Pero también hay materiales semiconductores, como el silicio o el germanio, que te permiten conducir dependiendo de cuánto voltaje le estés suministrando. La piel humana es muy difícil de hacer que conduzca, pero la podemos hacer conducir. Causa la muerte, pero te puede hacer conducir. Igual, podemos hacer conducir al carbón y estas cosas, pero este elemento, si yo le inyecto una cantidad de voltaje, este se va a comportar como un cable, como si fuera un cable de cobre. ¿A cuánto voltaje le tengo que meter para que este conduzca? Bueno, dependiendo. Si el diodo es de silicio, este va a requerir 0.7 volts. Y si mi diodo es de germanio, este va a requerir 0.3 volts. Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo requiera. En el caso de los diodos de germanio, ya no son muy usados. Y lo menciono porque siguen usándose. Muy raro en barcos, en radares, en cosas muy específicas. Pero ¿por qué no se ocupa tanto? Lo explico para que se entienda. El germanio, a diferencia del silicio, es que el germanio tiene un grado de oxidación más fácil, más práctico. Si yo te dijera cuál es mejor a nivel electrónico, te diría yo que el germanio le da sus patadas a este. ¿Por qué? Porque consume menos voltaje. Solamente consume 0.3 voltios, a diferencia de este que consume 0.7 voltios. ¿Sale? Entonces, a este consume más, este consume menos. Entonces, el que consume menos siempre es más beneficioso porque pierdo menos corriente, pierdo menos voltaje. Pero su nivel de oxidación es muy grande, muy excesivo. Entonces, este diodo se daña muy fácilmente. Una vez que le entre una cantidad de humedad, ya se dañó. Este tiene que estar encapsulado y evitado del uso con guantes para que no se llegue a dañar. Es muy sensible. A diferencia del de silicio, el de silicio lo puedes poner en la lluvia y no le va a pasar nada. Lo puedes poner en lodo, lo puedes sacar de ahí y no le va a pasar nada. Obviamente se va a oxidar conforme pasa el tiempo, porque también la oxidación no solo depende de la humedad, sino también depende del estado en el que se ocupe. Si se está ocupando con mucha corriente, se llega a dañar y ese daño se le puede decir que es oxidación. Se va dañando conforme al tiempo y deja de tener las propiedades que tenía antes. Entonces, una propiedad que tiene, aparte de saber que trabaja con 0.7 volts, es que solamente conduce en una dirección, solamente va a conducir de manera directa, teniendo el positivo y el negativo de esta forma. Si yo invierto la polaridad y pongo negativo y positivo, no va a pasar la corriente. Si la corriente quiere pasar hacia esta dirección, no la va a dejar pasar. Solamente me va a permitir de esta posición hacia esta dirección. Nunca de manera inversa. Nunca. Entonces, si existiera un exceso de voltaje hacia la inversa, sí puede llegar a conducir. Ahora, de manera teórica yo te puedo decir, no conduce, pero de manera empírica, si yo lo ocupo, si yo lo uso, yo te puedo decir, sí lo puedo hacer conducir, porque existe una corriente que se le llama corriente de avalancha. Esta corriente de avalancha es cuando la corriente se excede demasiado y llega a un pico elevadísimo de corriente y se quiebra, y cuando se quiebra, conduce. Entonces, a no se le puede considerar una protección, porque muchos dicen, métele un diodo como protección. No, equivocados. El diodo no es una protección. ¿El diodo puede llegar a conducir en inversa? Sí. ¿Qué tanto voltaje necesita? Bueno, mucho y mucha corriente. Pero sí puede llegar a conducir en inversa, porque sigue siendo un material semiconductor. Bueno, el chiste es que lo beneficioso de aquí es que nos permite no conducir de manera inversa, solamente de manera directa. Y aquí es donde nos va a permitir, recordando lo de la señal, es que solamente queremos la parte directa o la parte positiva y no queremos la parte inversa o la parte negativa.
Entonces, este diodo nos va a permitir solo conducir la parte positiva, pero eliminando la parte negativa. Entonces, para conectarlo aquí a mi alternador, yo lo que tengo que hacer, voy a borrar las líneas de corriente, vamos a borrarlas aquí. Yo lo que tengo que hacer es conectarme a un puente de diodos. Vamos a dibujar las líneas hacia acá y vamos a dibujar nuestro puente de diodos. Vamos a dibujar el primero. Y estos serían diodos de silicio. Vamos a dibujarlos así. Y esta sería mi primera conexión. ¿Por qué? Porque aquí yo sé que siempre voy a tener un lado positivo. Y la suma de mis tres señales, aquí voy a dibujar mis señales. Entra una señal, entra otra señal, entra otra señal. La suma de mis tres señales se van a sumar en una sola salida positiva. Recuerden que la salida positiva la podemos marcar como el cable rojo de nuestra batería. Vamos a dibujarlo en rojito. Vamos a borrar el color negro porque pues se supone que el color negrito es el de la Tierra, ¿no? El del negativo. Y también vamos a requerir una parte negativa que esté conectada al circuito. Porque recuerden que la Tierra es una cosa y la parte negativa de un circuito es otra. Para yo tener una parte negativa, tengo que crearla dependiendo del circuito. En mi circuito, yo la puedo crear o generar desde este puente de diodos. ¿Cómo? Conectando otra ramificación, vamos a saltar esto, así, hacia otra puente de diodos. Pero ahora este puente de diodos está conectado de manera inversa. Vamos a dibujar aquí su patita de salida. ¿Sale? Este puente de diodos está conectado de manera inversa. ¿Cómo? Recuerden que aquí están conectados nuestros pines de nuestro alternador. Y están entrando señales. Estas señales que entran salen por aquí solo las partes positivas y aquí no salen nada porque está conectado en inversa. Lo único que vamos a obtener ahí es la parte negativa o tierra. ¿Sale? Vamos a tener la parte negativa y arriba vamos a tener la parte positiva que van a ir conectados a nuestra batería. Obviamente hay otro sistema que va conectado al alternador, que es el sistema de arranque, y en el sistema de arranque hay un tipo de switch. El switch nos permite alimentar tanto al alternador para alimentar esta parte de la bobina para que empiece a energizarse y empiece a generar un campo magnético, y la chispa que va a generar para que se encienda el automóvil, ¿no? Y empieza a girar esto. Pero si lo vemos solo la parte del alternador, este sería mi diagrama básico. Este sería mi diagrama básico. Si nosotros creamos un diagrama de la nada, este sería nuestro diagrama básico de cómo funciona el alternador. Y entonces les vuelvo a repetir, las señales que van a salir aquí van a ser las señales que dibujamos al principio. La señal 1, voy a dibujarla acá arriba, que sería esta. Vamos a borrar este. La señal 2, que vamos a dibujarla en azul, que sería esta que está aquí. Recuerden que no empieza desde el principio, empieza más adelante. Y la señal 3, que empezaría aún más adelante. Entran las señales a mi puente de diodos. Quieren entrar, va entrando la parte positiva y va saliendo la parte positiva por este lado.
sale la parte positiva y al momento de entrar pasa lo que mostramos en la imagen anterior, en la imagen que teníamos acá arriba. Pasa lo siguiente. Entra mi primera señal, vamos a dibujarlo en negro. Entra mi primera señal, entra el puente de diodos, va entrando el puente de diodos, va entrando el puente de diodos, sube. Pero aquí hay otra cosa extra que vamos a comentar, que se me va pasando. Que el puente de diodos absorbe lo que habíamos comentado acá arriba con el diodo este verdecito que está acá. Absorbe un voltaje, que es el voltaje que suscribí ahí arriba, que es 0.7 volts. O sea, hace que si mi alternador me está dando, no sé, 12 volts en señal aquí, vamos a ponerla aquí, más 12 volts, aquí menos 12 volts. Me está dando una señal de más menos 12 volts. Pero la salida no va a ser de más menos 12 volts. Este diodo va a hacer que suba mi corriente hasta cierto punto, pero esta no va a conducir toda esta parte que está aquí abajo. Va a empezar a conducir a partir de ¿cuánto? A partir de los 0.7 volts. Porque va a consumir un voltaje. O sea, hace que si salen 12, aquí también salen 12 y aquí también salen 12, la salida de aquí no van a ser 12, van a ser 11.3. ¿Y por qué? Porque yo le resté 0.7 a este, 0.7 a este, perdón, era a este y 0.7 a este. Le resté 0.7 voltios a cada una de las señales. Por lo tanto, la suma de las señales nos va a dar 11.3 voltios. Y van a decir, profe, pero si la suma 12 más 12 son, ¿qué? 24 y 12, 36. No, no se suman de esa forma. A menos que las señales estuvieran todas iguales, digamos que esta señal es así, esta señal es así igual, y esta señal igual es la misma posición, empiezan en 0 y en 0, la suma sí me va a dar 36. Pero como no empiezan igual, empiezan desfasadas, empiezan con un tiempo de retardo, no se suman de esa forma, se suman como las mostramos y como lo vamos a mostrar en esta gráfica. Va subiendo mi corriente, mi voltaje, llega mi voltaje a los 12, pero aquí realmente vamos a llegar a los 11.3. Llega aquí, empieza a bajar, y cuando va a llegar a bajar, llega la otra señal, que empieza aquí, y en vez de bajar, llega la otra señal que empezó con el segundo bobinado, y ya no permite que baje. Y la otra empieza a bajar y empieza a llegar la otra señal de esta bobina. Se cruzan y ya no la deja bajar. Entonces nos permite empezar a generar una señal lineal. ¿Qué pasa con la parte de abajo? Bueno, cuando intenta llegar abajo, no va a dejar que exista nada abajo, porque tenemos estos diodos que están aquí, que nos impiden que la señal pase por una señal negativa. No nos permite pasar ni señales positivas ni señales negativas. Lo único que va a generar es una señal positiva. ¿De cuánto? De 11.3 voltios. Bueno, queda nada más que ustedes investiguen un poquito sobre los diodos. Eso va a quedar de tarea, que investiguen un poquito más sobre los diodos. Para la siguiente sesión vamos a generar un esquemático. Ya con el sistema de arranque, vamos a generar el esquemático con el sistema de arranque. Y vamos a dar otra explicación breve de esto, porque pues esto hay que estar explicando un poquito más de cómo funciona. Pero sí, bueno, prácticamente lo básico lo estamos viendo ahorita, ¿no? Y entonces la señal de salida no va a ser una señal completamente lineal, pero sí lo más lineal posible. Sería algo así. Sube por aquí y empieza a hacer esto. Y se va así. Si yo quisiera corregir esa señal, en un alternador de auto no podría. ¿Por qué? Porque el capacitor que se necesita para eso, por el tipo de pico de corriente que va a ocupar, es un capacitor gigantesco. Y el capacitor de ese tamaño no lo vamos a poder meter dentro del auto. Porque la demanda de corriente al momento de la carga de la batería, recuerden que la carga de batería y la demanda de la chispa inicial
es de 300 amperes o mayor, ¿no? Porque para que arranque siempre es un pico alto de corriente. Entonces, un capacitor no podría almacenar esa cantidad de carga. Pero si este alternador no estuviera en un auto convencional, un automóvil de corriente, un automóvil de combustión interna, entonces sí podría yo hacer algo así, meter un capacitor a la salida y esto rectificaría aún más mi señal de salida. La podríamos ver de manera perfecta. Podría yo inventarme un cargador de teléfono, un cargador de teléfono celular con una manivela, empezar a hacerle el giro a una bobina o un motorcito y empezar a hacer que este motor empiece a generar corriente directa. Obviamente metiendo el capacitor para corregir la señal de salida y mi puente de diodos para también evitar esa corriente inversa que puede llegar a dañar mi teléfono, porque mi teléfono tiene una batería y la batería, como cualquier batería, trabaja con corriente directa. Bien, entonces queda un poco de tarea nada más investigar sobre los diodos, en qué se compone un alternador, porque eso ya lo dijimos al principio, que es el rotor, el estator, las escobillas, el ventilador, el puente de diodos y, bueno, y un regulador. ¿A qué se refiere con el regulador? Existen transistores de potencia los cuales nos permiten regular corrientes. Yo sé que este alternador, si lo empiezo a hacer que gire más rápido, me va a generar más corriente eléctrica. Entre más rápido gire, mayor será la tensión eléctrica. Entonces, la batería también tiene una cantidad de corriente y de voltaje. Si yo supero esa corriente y voltaje, más que nada el voltaje, llego a dañar la batería. Las baterías se inflan o dejan de trabajar o se queman o tienen una vida útil muy baja. Para ello se mete un rectificador. El rectificador lo único que va a hacer, bueno, el rectificador, el regulador lo único que va a hacer es regular la corriente eléctrica que le llega, la cantidad de voltaje eléctrico que le llega, que no supere el voltaje que la batería normalmente requiere, que es de 14.3, 14.5. Entonces, mi regulador, hay reguladores en el mercado que son los 7805 o 7812. Y estos reguladores, lo que me permite un regulador de estos es evitar que se suba más allá del voltaje que me indica mi regulador. Mi regulador me indica que solamente puede llegar a los 5 volts. Si supera los 5 volts, el regulador solo va a dejar pasar 5 volts. Si llega a 6 volts, nada, el regulador solo va a dejar pasar 5 volts. Si llega a 12 volts, tampoco nada, va a dejar pasar solo 5 volts. A eso se refiere el regulador, que solamente te deja pasar una cantidad de voltaje. Si fuera 7812, solamente me deja pasar 12 volts. Si le llegaran 24 volts, no lo va a dejar pasar, va a dejar pasar solamente 12 volts. ¿Vale? A eso se refiere con los reguladores. A la salida de este alternador y de este puente de diodos puede ir un regulador. ¿Cómo? Bueno, hay una forma de conectarlos. Vamos a dibujarlo aquí. Si yo lo quisiera conectar de manera sencilla, lo único que debería de hacer es verificar cómo es mi regulador. Por lo regular, siempre el diseño de un regulador es un cuadrado. Veo que no va a caber ahí, así que voy a jalarme para acá. En un diseño esquemático siempre va a ser un cuadradito o un rectángulo. Que de hecho, por lo regular son rectángulos, pero bueno, también lo he visto en forma cuadrada en los diseños de automotriz. Vamos a dibujarlo así. Y va a tener una entrada, va a tener una tierra, y va a tener una salida. Entonces, va a entrar la señal por aquí. Imagínense que están entrando 14.3 y mi batería va a consumir 12. Entonces, mi regulador va a ser en este caso, si fuera un regulador pequeño, sería un 7812. Porque me va a regular a 12 volts. Mi salida va a ser a 12 volts. Y el pin de tierra o el pin negativo lo voy a conectar a esta parte de mi regulador, el cual también va a salir
mi GND o tierra, o negativo. Entonces, el circuito va a manejar una cantidad de voltaje, pero siempre va a tener a la salida 12 voltios. Algo que beneficia es meter este tipo de reguladores, es que esos picos que van a ver ustedes en la salida de este alternador y de este rectificador, esos picos que vimos aquí empiezan a eliminarse. ¿Por qué? Porque si yo estoy sacando 14 puntos y feria de mi alternador, este regulador lo único que va a hacer es bajar la tensión y me lo va a sacar de manera lineal. Ya no es tan necesario el uso de capacitores porque tenemos nuestro rectificador. Bueno, ahora sí, les digo, va a quedar de tarea nada más investigar sobre los diodos y los componentes de un alternador automotriz. Sin más, pido nada más que activen sus cámaras. Voy a subir este video a YouTube en un rato más, ya para que lo tengamos como, para que lo puedan volver a pasar o no sé, a repasar. Ok, falta nada más, ahí está Pérez y José Rayo y César Zavala, falta. Ok, César Zavala no puede activar su cámara, no pasa nada, ahí está, ya salió. Y José Rayo falta, si no puede activar su cámara, favor de escribir en los comentarios. Fernando Domínguez igual, ahí está. Y ok, solamente falta Fernando y con él terminamos para tomar la captura. Ok, le doy 5 segundos, si no se puede conectar, escriban en el chat. Ok, no pasa nada, gracias. Voy a tomar la captura. Perfecto. Ok, a todos, muchas gracias por haber asistido a la reunión de hoy y nos estamos viendo en la plataforma de Meet, en la plataforma de Google y también aquí, en la siguiente clase. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye, bye. Gracias, igualmente. Buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.